Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy hemos querido hacer un programa alrededor de la Copa América a propósito de los pocos minutos que falta para que inicie el torneo continental. ¿Cuál es la política que hay detrás del fútbol? ¿Cuál es la diplomacia que se mueve detrás de la pelota? ¿Qué tanto pesa la Federación de Brasil o la Federación de Argentina? ¿Y hasta dónde puede llegar Colombia? Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. La FIFA siempre se ha enorgullecido por tener más países miembros que la ONU, 209 frente a los 193 de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los escándalos que acabaron de ocurrir hace algunas semanas han dejado una mancha que será muy difícil de borrar de la historia de esta institución. Miremos el informe. La FIFA cuenta ya con 111 años de existencia. Fundada en 1904, tiene su sede en Suiza y es la institución que gobierna las 6 federaciones de fútbol del mundo, entre las que se encuentran la UEFA. La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol agrupa 54 asociaciones nacionales. Fundada en 1954 y dirigida por Michel Platini, se encarga de organizar, entre otros torneos, la Eurocopa, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Conmebol, la Confederación Suramericana de Fútbol, con 10 miembros, es la que cuenta con menor número de asociados. Fundada en 1916, fue la primera confederación en crearse y es dirigida actualmente por Juan Ángel Napout. Entre los principales torneos que organiza se encuentra la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. CONCACAF. La Confederación de América del Norte, Central y del Caribe agrupa 41 asociados. Fundada en 1961, es dirigida de manera interina por Alfredo Howitt. Entre las competiciones más reconocidas que organiza están la Copa de Oro y la CONCACAF Champions League. CAF. Fundada en 1957, la Confederación Africana de Fútbol la componen 55 naciones y es dirigida por el camerunés Issa Hayatou. Su competición con más renombre es la Copa Africana de Naciones. Confederación Asiática de Fútbol AFC. Esta confederación es la encargada de regentar el fútbol en Asia y en Australia. Cuenta con 47 asociados y fue fundada en 1954. Dirigida por Salman bin Ibrahim Al Khalifa, organiza la Copa Asiática de Naciones, la AFC Champions League y la Copa AFC. OFC. La Confederación de Fútbol de Oceanía, fundada en 1966, es la más joven de todas las confederaciones. Es la única que con el formato actual no cuenta con un boleto directo para participar en la Copa del Mundo. Es dirigida por David Chang y su torneo con más renombre es la OFC Champions League. Quien presidía desde hace más de 17 años la federación que regenta todas estas confederaciones era el suizo Joseph Blatter, quien después de los escándalos de corrupción destapados por el FBI, anunció que dejaría su cargo y agregaría: si alguien está investigando, tiene todo el derecho a hacerlo, y si lo hacen correctamente y bien como debe ser, no me preocupa absolutamente nada mi persona. Y si bien en las acusaciones no se encuentra Blatter implicado directamente, este último escándalo con 8 altos funcionarios de la FIFA, implicados por especular durante años con los derechos de transmisión y mercadeo de torneos, se constituyó en el golpe necesario para que el suizo dejara su cargo. Ahora, de cara a la Copa América, parece que estos escándalos se van a desarrollar en buena medida en el continente suramericano. La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ha indicado a miembros de todos los países miembros de la Conmebol de recibir sobornos para la adjudicación de los derechos de comercialización de las próximas 4 Copas Américas. Por ahora, este capítulo queda abierto.
Bueno, antes de iniciar nuestra discusión, queremos poner aquí un contexto global sobre la Copa América. Es el torneo más antiguo de selecciones del mundo. Está ya muy próximo a cumplir los 100 años. Fue inaugurado en julio de 1916. La actual Copa América se va a celebrar en Chile, como seguramente ya ustedes saben, es la versión número 44 y el país sede va a ser Chile. Se habla de que las selecciones de Brasil, de Chile, la de Argentina e incluso la de Colombia son las que llegan con más fuerza en el tema deportivo, pero también se mueve mucho alrededor del tema de la historia y de la política, y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados de lujo. Santiago Hernández, periodista, duró 10 años en El Colombiano, una de las personas que más sabe de fútbol y historia. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. David, buenas noches y un gusto estar acá. Bueno, y el profe Juan José Peláez no necesita presentación, director técnico, comentarista, analista de fútbol. Muchas gracias, profe, por acompañarnos también. No, David, a usted muchas gracias por esta noche. Bueno, Santiago, es el torneo más antiguo de fútbol. Cuéntenos un poco de la historia de la Copa América, cómo nace y qué impacto tiene primero deportivo y después políticamente. Desde el nacimiento de la Copa América, uno puede hablar de un torneo que nace casi por política, porque en 1916, cuando comienza la Copa en Argentina, es para celebrar el centenario precisamente de la República Argentina. Y ellos se invitan, como los más adelantados en ese tiempo, en el fútbol, invitan a las ligas que ya estaban, porque en ese momento no eran confederaciones, las ligas que ya estaban un poco más organizadas. Chile, Uruguay y Brasil van a la invitación de ese primer torneo en Argentina, hacen la Copa América, en ese momento se llamaba el Campeonato Suramericano de Selecciones, se llamó por mucho tiempo así. Lo que pasa es que el trofeo se llama la Copa América y por eso toma el nombre de Copa América. Desde ese momento, desde el principio, empieza a ser un factor político la Copa América durante un tiempo, 1916, donde no había Juegos Olímpicos a causa de la guerra, donde no había el torneo más viejo de clubes que es la FA Cup. En Inglaterra también estaba parado desde 1915 hasta 1920, estuvo parado por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, donde todavía no había nacido el Mundial de Clubes. Entonces era un momento coyuntural político importante en Europa y ahí es donde nace precisamente la Copa América. Profesor, ¿qué importancia deportiva tiene la Copa América para las selecciones? ¿Cómo ustedes como entrenadores, cómo la tratan y como selecciones, cómo usted que hizo parte de varios cuerpos técnicos de selecciones, cómo es la referencia que existe alrededor de la Copa América, ya en épocas más recientes o siempre ha existido pues una importancia trascendental del torneo? Es muy importante, o sea, la Copa América y la de hoy es muy importante para Colombia porque es después de un mundial donde se hizo una buena figuración, se tuvo una buena figuración por parte de Colombia, y usted sabe que nosotros en nuestro país somos somos muy folclóricos y aquí no medimos quizás las armas con las que vamos a ir a esta Copa América, porque como todos saben, la mayoría de los jugadores nuestros no jugaron mucho, aunque hay quien dice que eso también es positivo porque se llega con el tanque lleno, claro, porque se llega con mucha gasolina. El caso de Falcao, de un Cuadrado, que son muchachos que no jugaron y tienen muchas ganas de jugar. Hay otros muchachos alternantes que están pidiendo pista, pero después del Mundial la gente quiere algo más que una buena participación, quiere un título, y por ahí no nos medimos. Y si no logramos título, a veces pensamos que el resto es dañino, es malo. Y aquí hay otros equipos con muchas más necesidades que nosotros, porque tienen más tradición. Brasil y Argentina son dos equipos que están casi que obligados, después de lo que pasó en el Mundial, a ganar la Copa América, y el anfitrión. Y en cuanto a la presencia de Brasil y Argentina, justamente, profesor, ¿cómo es la política que se mueve detrás de las confederaciones como un torneo como estos? Se habla mucho de la presión de los dirigentes de estos dos países, pero también de la fuerza que tiene. ¿Esto viene por la tradición, por la manera de hacer lobby, por lo que han ganado? Como decía aquí el compañero, en la Copa América hay un torneo deportivo, pero el fútbol supera a muchos otros, es una celebración política, es donde se enorgullece la parte política de ese país. Acuérdate de lo que pasó con esta señora presidenta de Brasil el año pasado en el Mundial, cómo se le criticó por las inversiones, por el exceso de gastos que hubo, porque se desviaron dineros. Y en aquella inauguración en Brasilia fue silbada, ¿se acuerda? Claro. Entonces, de alguna forma es una tribuna, es un escenario para que el presidente o la presidenta de turno se enorgullezca
o tenga bajo perfil. Acuérdate que en la época militar en Argentina también tuvo una trascendencia fundamental el Mundial del 78 para Videla, que en aquel entonces era el presidente de la Junta Militar. Claro, y ganarlo, por supuesto. Y ganarlo, y se tejió mucho alrededor de ese título, por todo lo que pasó, porque para el presidente de turno es muy importante no solamente hacer buenas obras, que los visitantes y que la prensa extranjera se sienta cómoda en su país, por eso le gastan tanta plata a las obras, a toda esa infraestructura que se requiere para que salga bien ante el mundo. Más allá de eso, es el resultado deportivo de su propia selección que va a enorgullecer o que va a justificar el gobierno de turno. Claro. Santiago, hablemos un poco de las sedes, cómo se da esa rotación, cómo se luchan, porque tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de la Copa América actual ya están definidas las sedes. ¿Cómo ha sido ese proceso para definir quién va a ser el anfitrión de la Copa América y qué importancia tiene para un país? Colombia la tuvo en el 2001 y pues es el torneo que ganamos y recordamos todos muy bien lo que significó. Entonces, ¿cómo se lucha esa sede para ser de la Copa América? Durante 60, 70 años la Copa América se rotaba entre los países. Recordemos que los primeros fueron Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Después entró Paraguay, entraron Bolivia, Colombia solamente entró hasta el 45. Entonces no tuvo el poder en la confederación de poder organizar una Copa América. Solamente hasta mediados de los 80, cuando Nicolás Leos, el que era en ese momento presidente de la confederación, dice vamos a hacer un sistema donde se rote, donde no se pelee tanto por ser la sede de la Copa América. Comienza un sistema donde ya se sabe el orden de las sedes de la Copa América. Comienza Brasil, que lo hizo en el 87 y que después también lo hizo hace un par de años, o que le tocaría hacerlo ahora. Comienza Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, después va Colombia, como lo hizo en el 2001, Perú, y cierran con Venezuela y vuelve a comenzar. Es decir, es una rotación, a Colombia le tocaría entonces 2030, Después de 2030. Empezó con Argentina de nuevo esta segunda ronda, pero como Brasil venía de hacer en 2014 el Mundial y el próximo año tiene los Juegos Olímpicos de Río, lo que quiso Chile es hacer una especie de enroque, quedarse Chile con 2015 y darle a Brasil 2019 y cambiar un poco ese orden. Hubo hasta un problema porque Ricardo Teixeira, que era el presidente de la Confederación Brasileña hasta hace unos 4 o 5 años, no quería soltar y quería decir yo soy capaz de hacer todo de seguido. Chile con su dirigencia trató de quedarse con 2015, sobre todo aprovechando que de la Copa Mundial Sub-17 de fútbol de menores lo va a hacer en octubre. Entonces dijo, aprovecho Copa, aprovecho Mundial, hago unos nuevos estadios, los empaqueto todo y no tengo ningún problema. Y por eso peleó tanto por quedarse con 2015, con la sede de 2015. Pudieron hacer el cambio solamente cuando Teixeira se fue de la Federación Brasileña de Fútbol. Quedaron entonces 2015 Chile, 2019 Brasil y después en 2023 vendrá Ecuador. Profesor Peláez, usted es un hombre de fútbol, es un hombre de camerinos, de cancha, conoce muy bien el tema del juego como tal. Pero también tras bambalinas hay un asunto político importante que Santiago nos lo estaba comentando. ¿Qué tanto se moja el fútbol, la pelota, la cancha, de ese tejemaneje político que hay alrededor del asunto de las confederaciones, del peso? ¿Cómo se vive eso dentro del fútbol? Es bravo. Ustedes saben lo que es FIFA. FIFA es un ente que es intocable en el mundo, que ha adquirido un gran poder, no solamente político, sino económico. ¿Cuánto se pelearon los árabes, todo este continente asiático para llevar el Mundial? Se ofreció, yo creo que el cielo y la tierra, y ya el tema político pegado al económico. De ahí, de la mano del económico, tiene una gran influencia para buscar y conseguir sedes. Por eso la polémica está abierta. A nivel local, diríamos que van de la mano los gobiernos, el tema político con la Confederación Suramericana de Fútbol para lograr alguna sede, para lograr un torneo, para lograr algún escenario de estos donde ellos se puedan enorgullecer y mostrar su propia imagen de país organizado, evolucionado, desarrollado, ¿cierto? Obviamente eso no siempre se logra. Y eso que precisamente trataron de cambiar ese sistema de rotación y dejarlo pues fijos las fechas de la Copa América para quitar un poco ese lobby que uno encuentra mucho en las sedes de Mundial, de Juegos Olímpicos. Y que se vuelve injusto, desigual, porque obviamente hay países mucho más poderosos económicamente. Por eso el Mundial hoy en día se está
yendo para aquellos países en donde el petróleo significa dinero. Claro. Venezuela demoró 91 años en organizar una Copa América, desde 2016, de 1916 que comenzó, solamente en 2007 con Hugo Chávez, que invirtieron un dineral en ese momento, el gobierno de Venezuela se demoró 91 años para poder tener por fin una Copa América en su tierra. Bueno, ¿y qué va a significar para Chile, uno de los países que ha logrado un progreso más fuerte en la última década y media en el asunto económico, hacer esta Copa América? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la política del fútbol, de la diplomacia de la Copa América. Profesor Peláez, ustedes se montan en el bus o se montan en el avión, arrancan para el partido que van a jugar, el partido inaugural. ¿Qué tanto los jugadores y ustedes mismos como cuerpo técnico sienten la tensión de la representación de un país? Por supuesto, siempre los jugadores dicen, es la representación de Colombia, llevamos la bandera, pero ¿qué tanto sienten ustedes, por ejemplo, para un país como Colombia que tiene tantas dificultades, que ustedes están jugando más que un partido de fútbol? Eso es verdad, eso se siente en el camerino. Claro que sí, pero es necesario. La tensión es necesaria porque la tensión te mantiene despierto y te mantiene atento y te mantiene concentrado. Es muy importante y se siente el peso, pero también se siente la capacidad y la posibilidad de satisfacer a mucha gente. Por eso se pasa por encima de muchas dificultades, de un mal dormir, de un mal comer, de temas tácticos, de temas técnicos, por ese deseo de agradar, porque uno sabe, y más hoy donde este deporte se masificó completamente y los medios de comunicación lo acercaron, no solamente en las ciudades, sino en el campo. Entonces es mucha más la gente que está pendiente de una selección. Y es cierto que hay una representación del alma de la nación en sus selecciones. Uno dice, bueno, la fuerza, la garra charrúa, el comportamiento alemán, el comportamiento brasileño, la recuperación de los colombianos, ese tipo de cosas se sienten en la selección, es un país jugando. Claro que sí, uno siente, el año pasado que estuvimos en el Mundial, nos dimos cuenta desde muy rápido que empezó el Mundial de cómo la gente se alejó de la selección. O sea, el tema de asistir, el tema de acompañar a Brasil era un tema más de orgullo que de empatía, más de ego que de paladar, por aquello del estilo, porque los países tienen su estilo. Usted habla de la garra charrúa y hay quienes dicen que el fútbol uruguayo está envejecido, la selección, pero bien sabe la gente que el gran contenido del fútbol uruguayo es el corazón. Y el corazón es el que al final hace correr al ser humano y lo hace entregarse. En Colombia, que es un país de regiones, el estilo que más satisfizo a nuestra gente fue aquel que empezó en la década de los 90. Primero con el título Atlético Nacional y después esa semilla que sembró Nacional se trasladó a la Selección Colombia. Entonces los Valderrama, los Rincón, los Redín, le dieron a Colombia su identidad como un fútbol que jugaba bien con la pelota. Ese fue un estilo que se mantuvo un tiempo, pero que después desapareció. Al final Pekerman me parece que lo rescata porque valora ese talento individual y les da ciertas licencias en la cancha. La gente se conectó inmediatamente con ese estilo porque sentía que hacía parte de su modo de vida, de su estilo de vida. Santiago, eso en el tema deportivo, en el tema de la cancha, pero usted que ha hecho cubrimientos de varios torneos internacionales, de varios torneos de fútbol, tanto adentro como afuera, ¿qué tanto se siente cuando uno sale en torneos internacionales el tema de la representatividad nacional en torneos como estos? Realmente cuando uno está fuera de su territorio y ve la bandera de Colombia, de un deportista colombiano, en la disciplina que sea, ese nacionalismo y ese patriotismo está a flor de piel. Uno siente, en ocasiones hasta el mismo periodista pierde como su centro y su polo a tierra, y realmente uno se invade de ese sentimiento de patria y de nación que está reflejado en este caso en 11 futbolistas en la cancha,
pasa cuando vas a unos Juegos Olímpicos y tienes a Mariana Pajón, a Caterina Ibargüen, a Rigoberto Urán, a Nairo Quintana en el Tour de Francia, pasa en la Copa América. Y ahora sí que más porque estamos viendo de nuevo que ese amor se está viendo recompensado con buenos resultados, que de pronto hubo un tiempo, un bache donde se esperaba mucho, donde se ilusionaba mucho, pero no llegaban los buenos resultados. Entonces, obviamente, ese nacionalismo pasó en el ciclismo, que después de los 80, de la época de Lucho y de Fabio Parra, nos morimos un poco y volvió con Nairo Quintana y con Rigoberto Urán. Pasa también en el fútbol. De pronto tuvimos un tipo de bache durante unos años, pero los triunfos, el buen mundial, el buen desempeño de algunos jugadores en el exterior son los que hacen de nuevo brotar ese patriotismo, y uno lo siente, cualquier persona que esté por fuera de las fronteras lo siente en la cancha y lo siente en las calles, en las concentraciones, en cualquier lugar. Profesor Peláez, pero eso que está diciendo Santiago, de esa esperanza que hay, sobre todo para este torneo que arranca, ¿para ustedes es un asunto, para ustedes los hombres de fútbol, es un asunto positivo o negativo? Porque en Colombia siempre está el de la ilusión que no se completa, el famoso centavo para el peso, la angustia de que no, es que eso era lo que podíamos llegar. ¿Eso va a resultar positivo o negativo para Colombia en esta Copa América? Eso es la misma presión, o sea, uno siente que la gente quiere que el equipo le dé esa satisfacción y le infle ese orgullo de patria, como dice Andrés. Aquí el tema es que la gente ha ido creciendo, o sea, y la afición de fútbol ha ido creciendo porque ya el fútbol inglés lo ven en televisión, ven todos los partidos del fútbol español, del fútbol italiano, entonces ya aquí se miden muy bien las cargas. Y ven los jugadores colombianos en Inglaterra, y ven los jugadores, y uno, sí, pero también reconocen el potencial de los jugadores brasileños. Entonces me parece que la gente, ya más allá del hincha, más allá del orgullo de patria, se ha vuelto un poco analista de fútbol y entiende ciertas diferencias. Entiende que hay capacidad, pero entiende ciertas diferencias. Obviamente nosotros somos del trópico y nosotros somos folclore. Y nosotros, donde vamos, hay fiesta. Ustedes que los colombianos siempre, y en Brasil se distinguieron por eso, porque siempre había fiesta antes, durante y después de los partidos. Se ganara o se perdiera. Independiente de eso, es fiesta, y eso es bueno porque el deporte y la vida no hay que tomarla tan en serio, más allá de los resultados. Aquí lo que pide la gente es que haya entrega, que el equipo se entregue y entregue lo que tiene dentro. O sea, no es solamente el sudor, su capacidad, su talento. Si después el rival te supera, bueno, esto es un juego. Como decíamos al principio, habrá quien que quiera título, pero eso ya la mayoría de la gente lo mide muy bien. Pero en el tema político, que es el que nos reúne hoy aquí, el fútbol juega también un papel muy importante. Recordemos que hace un año, por ejemplo, se jugaba el Mundial incluso a puertas de las elecciones presidenciales, y muchos temían que el mismo juego de la selección pudiera afectar un resultado presidencial. ¿Es tan importante el fútbol como para cambiar la política de un país? Son los grandes eventos los que juegan en la política del país. El caso de Dilma Rousseff y del Mundial, podría decir uno que la puso a tambalear, pero de todas maneras no fue definitivo para una derrota en las elecciones para ser la mandataria en Brasil. Uno recuerda Chile y precisamente la sede del Mundial en los 70 con un componente muy cargado de política en la selección. Chile nunca ha sido campeón de la Copa América, es de los equipos relativamente importantes, sacando a Venezuela, Ecuador. Bolivia ha sido campeón de la Copa América, siendo uno de los de pronto el nivel más bajo históricamente en Copa. Chile es de los que puede estar un poco más arriba y nunca ha sido campeón. ¿Cómo va a jugar eso en contra, por ejemplo, de ese nacionalismo y de ese patriotismo? En los 70 ellos organizaron y tuvieron un gran equipo, el de Elías Figueroa, el de Carlos Caselli, pero fueron medidos... Acuérdese que, y perdone que lo interrumpa Andrés, pero en estos países donde hay un aparato político militar, la influencia es casi que más directa. ¿Se acuerda el tema con Caselli? Claro. Y con ¿cómo se llama el dictador chileno? Augusto Pinochet. Que eso fue bravo. Fue simplemente Caselli, era un hombre de izquierda muy cercano a Salvador Allende. Se jugaban las eliminatorias para el Mundial del 74. Clasifica Chile después de que no quiso ir la Unión Soviética a jugar a Santiago de Chile. Invitan a la casa del presidente Pinochet, invitan a la selección. Y Caselli, hombre identificado con la izquierda, decide no darle la mano a Augusto Pinochet. Después él se va para España,
vuelve en el 86 en esa famosa elección para que no siguiera o siguiera Pinochet, y él aparece en un comercial con su madre diciendo que su madre fue torturada por la dictadura de Pinochet en un comercial. Eso fue muy fuerte para Chile en la época de los 70, que era una gran selección, la de Caselli y la de Elías Figueroa. Fue subcampeona en el 79, perdió con Paraguay y es lo más cerca que ha estado un título. Entonces la política juega de una u otra manera en esas elecciones. De pronto en los 70 estaba muy fuerte, el profe lo decía mucho con Argentina, en este caso con Chile. De pronto en este momento es un poco más apagada ese nacionalismo y que represente algún tipo de política de Estado, pero de todas maneras sigue jugando. Pero claro. de todas formas las elecciones reflejan un poco el estado político del país. Y cuando a una selección no le va bien en un determinado evento, se le exige al gobierno que de alguna forma meta la mano, que ayude de alguna forma al tema deportivo, ¿cierto? Porque lo uno va con lo otro, definitivamente. Unos más, unos menos. Pero los militares tradicionalmente siempre le han metido más la mano a estos temas deportivos. Y en el tema del Cono Sur, por supuesto que más en las dictaduras de 60, 70 y 80. Vamos a ir a Chile. Justamente Teleantioquia Global habló con un periodista chileno sobre cuál es el ambiente que está a horas de que inicie la Copa América. Perfecto. Bueno, mi nombre es Cristian González Farfán, soy periodista, editor de deportes del diario La Hora, en Santiago de Chile, y te saludo, David, y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para poder hablar sobre la Copa América que se va a realizar en nuestro país. Yo lo que visualizo es que puede haber muchas más suspicacias en el tema de los arbitrajes, por ejemplo. El fútbol sudamericano siempre se ha caracterizado por tener bastantes problemas en el tema de arbitraje, siempre hay dudas en torno a los resultados, y yo creo que puede haber más especulaciones de las que normalmente hay en el tema de arbitraje, sobre todo en estos tipos de torneos que siempre se dice que favorecen al local. Ya lo vimos en algún momento en el Mundial de Brasil, y que muchas especulaciones, yo creo que a lo mejor podría acrecentar las dudas sobre supuestos arreglos que nunca lo hemos podido comprobar, pero al final, como y aquí cito a un escritor argentino, Vamos a Chile, que dijo en algún momento aquí lo más importante es que la pelota ruede y nos olvidamos de los problemas que tiene la FIFA. Entonces yo creo que puede haber más especulaciones de lo normal, y en el aspecto más práctico lo que puede pasar también es que el presidente de la NFP, que también está cuestionado por supuestos sobornos, se lleva una rechifla monumental en el Estadio Nacional. Entonces aún él no sabe si todavía obviamente va a tener que estar presente, pero puede llevarse una desaprobación bien grande también del público, sabiendo que él prefirió, a diferencia de Plata, no renunciar al cargo mientras se realiza la investigación. No ha habido una manifestación como lo vimos en el Mundial de Brasil, que la gente está en las calles reclamando por la organización. No hay cuestionamiento en torno a la construcción de los estadios, también porque no demandaron una cantidad de dinero tan grande como la que ocurrió en Brasil. Sin embargo, hay pequeños focos que digamos, aprovechan la cobertura mediática y la atención que genera este torneo para también plantear sus demandas. Así, por ejemplo, en Juan Pintura, en el complejo donde tiene la selección chilena, se han aceptado, por ejemplo, los profesores que están luchando también por una mejor reforma a la carrera docente. Hemos visto presidentes de sindicatos, también manifestaciones también en las afueras de Juan Pintura. Y lo que sí sucede es que mucha gente aprovecha la coyuntura mediática para poder también transmitir sus demandas en las marchas que, por ejemplo, vemos hoy día por las calles de Santiago. Hay una crisis enorme de la institucional en el país, y yo creo que de alguna manera, a medida que vaya transcurriendo el torneo, estas protestas van a aumentar, porque obviamente la selección se va a llevar toda la atención de la prensa en este tiempo, y tal vez los casos de corrupción que se han conocido vayan a ser un poco eclipsados por este torneo. Me atrevo a decir que no, porque la crisis que está pasando en este momento en Chile se viene fraguando hace bastante tiempo. Creo que independiente de que Chile pueda tener una actuación buena y que se pueda coronar ojalá con el primer título de la historia de Chile en la Copa América, creo que eso no va a opacar la falta de credibilidad política que existe hoy día en el país, de todos los sectores políticos, tanto de la nueva mayoría, que es el partido, la coalición, con el cargo Bachelet, y
la derecha, digamos, la alianza, que no, ambos están pasando por una etapa muy dura de falta de credibilidad, y no creo que el campeón de Chile pueda llegar a opacar toda esta desconfianza que tiene la gente en la parte política. Bueno, amigos de Colombia, David en particular, muchas gracias por la invitación. Espero que bueno, se sientan muy acogidos también. La selección de Colombia sabemos que tiene muchas posibilidades también de conquistar la Copa América, y bienvenidos, y que ojalá que prime también la cordialidad y la paz, y no de repente, como suele suceder en los países latinoamericanos, primar la xenofobia, el racismo, que no corresponde a un torneo de estas características. Seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando del fútbol y la política. Profesor Peláez, ¿cómo ve usted, cómo lo vivió, nos contaba ahora en Brasil, el tema de a todos los partidos casi que iba el presidente, se sentaban uno al lado del otro, se veían las caras adustas de los presidentes que no estaban bien en ese momento, Dilma, por ejemplo, y otros países y otros presidentes más contentos? ¿Cómo se vive el asunto de la política presidencial en torneos de esta envergadura? Los presidentes también están haciendo fuerza porque la felicidad quizá de los ciudadanos puede ayudarles a ellos a subir un poquito en las encuestas. Usted sabe David, que el estadio es un escenario muy particular. El estadio es un tema de pasiones. Allá se transforma todo el mundo. Por ahí alguien dijo, el filósofo Alexis García, de que el estadio se parecía a un sanitario, porque a veces la gente llega allá a sacar todos sus desperdicios, digámoslo así, es propicio para insultar a alguien, para sacar toda la mugre que puede tener el ser humano adentro. Hay dirigentes, hay políticos que son inexpresivos en un estadio, ¿cierto? Que hacen presencia, pero que a veces ni entienden el juego. Muchos políticos los ve uno por la pantalla, pareciera que no estuvieran ni siquiera en un estadio. Hay otros que sí son más expresivos, pero atrás de eso está lo que representan, porque la gente les cobra. Es un escenario también propicio para cobrarles. ¿Cómo les cobra? A través del silbido, a través de la protesta. Claro. Entonces, cuando alguien se da cuenta que está un presidente que no es completamente del agrado de la gente, tiene su rechifle. Un presidente popular sabe que si va al estadio y en ese momento las encuestas van bajas, es mejor no aparecerse por allá. Yo creo que sí, y eso le pasó a la presidenta de Brasil, que después del partido de inauguración fue poco, algunos partidos, o ya entraba con mucha reserva. Es más, en la inauguración de la Copa América de 2011, Cristina Fernández no fue al estadio, mandó a su jefe de gabinete en ese momento, Aníbal Fernández, y estuvo con Evo Morales. Ella ni siquiera fue, porque era uno de los momentos críticos que tenía en ese momento Cristina en la política de Argentina. Uno lo ve en Venezuela, cuando inauguraron la Copa América de Venezuela, estaba Hugo Chávez dando discurso al lado de Maradona. Es el momento de la vitrina donde todo el mundo lo está viendo, y más para un país como Venezuela que nunca había tenido la Copa América. Ahí aprovechó Chávez e hizo lo que sabía hacer, mostrarse ante el pueblo, mostrarse ante el público. Él construyó en la Copa América. Uno ahora no ve que se construya tantos estadios, se reforma uno que otro, de pronto se construye uno nuevo por una zona. En Venezuela construyeron muchísimos estadios y era el momento de mostrarse de Chávez, y lo hizo en la Copa América 2007. Bueno, eso en cuanto a la política estatal, a la política presidencial, pero también está la política de las confederaciones. ¿Cómo es el mapa de la política de las federaciones de fútbol en Sudamérica? Hay unos que están en un peldaño más alto que otros, sin duda. Ahora está cambiando, están barajando y volviendo a dar. Los dos grandes capos, por decirlo de alguna manera, de la política deportiva en Sudamérica dejaron su puesto. Nicolás Leos decidió retirarse, ya con bastantes años, y Julio Grondona murió hace unos meses, y le dejaron su puesto en la Conmebol a un
prácticamente muy poco conocido Juan Ángel Naput, de todas maneras paraguayo, y en Argentina todavía no hay un hombre que haya tomado las riendas de la AFA y que pueda tener el mismo peso que tenía Julio Grondona en Argentina. Han ido subiendo durante los últimos años, ya pasamos de los Teixeira, de los Grondona, de los Leos, y ya se están viendo nuevos nombres como el de Chile, que es Jauregui, que es un nombre bastante poderoso y que está tomando bastante ímpetu en la Conmebol. Está ahora Figueredo, está Naput, está subiendo bastante fuerte Luis Bedoya, tanto que llegaron a hablar de una posible vicepresidencia de la FIFA, que era el puesto que precisamente tenía Julio Grondona. Después de muchos años, de unas 2 décadas de tener un comité ejecutivo de la Conmebol bastante fijo, bastante poco móvil, ahora estamos viendo nuevos nombres, pero vamos a ver si cambian las prácticas dentro de la Conmebol. Profe, pero es que esto es lo que no se ve en el fútbol, esto es lo que no ve la gente cuando sintoniza un partido y cuando empieza a rodar la pelota. Para un jugador o para un director técnico, ¿qué tan importante es que su federación tenga un peso político? Van de la mano, o sea, el poderío que tienen estos dirigentes a nivel de confederación tiene que ver mucho con los resultados deportivos, y los resultados deportivos atraen el poderío económico. Eso lo ve uno mucho en la Copa Libertadores, claro, o en la Suramericana, en donde la cantidad de cupos los tiene Brasil y los tiene Argentina. ¿No? ¿Y cuánto peleó Colombia para que cambiaran siquiera el formato de eliminatoria, no tener que empezar con Brasil y cerrar con Paraguay, y que Argentina y Uruguay jugaran el último partido que nunca le había gustado a Colombia? Se demoró mucho tiempo. Claro. Faltaba ese peso que por fin se está logrando ahora. Brasil y Argentina tienen el gran poderío del fútbol suramericano y tiene una gran influencia, como decía, con la vicepresidencia de FIFA Grondona. Ahora hay una renovación dirigencial, pero en el tema económico, que va de la mano, insisto, con lo político, porque el fútbol ha ido atrayendo en los últimos años una gran cantidad de firmas, de multinacionales, claro, que casi que están determinando lo que pasa con Ancelotti, lo que pasó hace un tiempo con Ancelotti, más o menos da claridad sobre una tendencia de que los técnicos y los jugadores tienen caducidad, sí, a pesar de los rendimientos, sí, a pesar del gusto de la gente. Sí. Es algo doloroso, lo digo personalmente porque el equipo, el Real Madrid, quería a Ancelotti, sí, y mucha gente quería a Ancelotti porque le hacían un gran reconocimiento. Pero el poder de las multinacionales, porque las multinacionales en esa famosa rotación de inventarios también rotan técnicos para poder vender. Entonces cambian camisetas, cambian productos, claro, pero el fútbol no debería de tener ese tipo de situaciones porque se toca la esencia. Y la esencia tiene que ver con el buen juego, y el buen juego tiene que ver con la continuidad de los buenos procesos. La pureza, o sea, el fútbol no es solo fútbol ya. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas de la Copa América? Eso es lo que vamos a ver en este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio. La Copa América es el torneo internacional de fútbol más antiguo de todo el mundo. Se fundó en 1916 cuando, en el marco de las celebraciones de la independencia argentina, la AFA convocó a las otras confederaciones de fútbol del continente que ya estaban creadas a jugar varios partidos. Estaban la Confederación Chilena, la brasileña y la uruguaya. Veamos ahora algunos datos y cómo la política ha influenciado recientemente la historia de este torneo. Desde la inauguración de la Copa América, la competición se ha disputado en 43 ocasiones, con Argentina y Uruguay como sus máximos ganadores con 14 títulos cada uno, Brasil con 8 títulos, Paraguay y Perú con 2 cada uno, y Bolivia y Colombia la han ganado en una ocasión. Ecuador, Chile y Venezuela no la han llegado a ganar. Desde 1993, la Copa América amplió su número de participantes y comenzó a invitar a 2 países más: México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Japón y ahora Jamaica han sido algunos de los invitados. Sin embargo, el torneo, al igual que otros grandes eventos deportivos, no ha pasado desapercibido para las agendas políticas. Copa América Colombia 2001, el triunfo de Pastrana. Los atentados de las FARC colocaron en jaque la organización del torneo. Solo gracias al lobby del presidente Andrés Pastrana, Colombia pudo evitar un duro golpe mediático. Retirar el campeonato a Colombia es el mayor de los atentados. Fueron las palabras de Pastrana en aquel entonces. Finalmente, Brasil llevó un equipo sub-23 y Argentina y Canadá rechazaron la invitación.
El triunfo político en aquel entonces fue evidente. Colombia consiguió su primer Copa América y Andrés Pastrana festejó junto a los jugadores. Copa América Venezuela 2007, Hugo Chávez y el fútbol. De una forma casi cómica, Hugo Chávez se tomó el protagonismo de la Copa América 2007. Los dineros desembolsados por el gobierno chavista fueron exorbitantes, cerca de $1.000 millones para la construcción de 9 estadios. La Copa fue el escenario perfecto para que Chávez mostrara al mundo la revolución bolivariana, aunque la mediatización del torneo sirvió también para propagar las protestas de la oposición. Copa América Argentina 2011, Grondona versus Cristina Fernández. Aunque existían marcadas diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, la organización del certamen fue un trabajo que se debió realizar de manera conjunta. El certamen ayudó a que Cristina Fernández solidificara su reelección presidencial. Copa América Chile 2015, cambio de imagen para Bachelet. La Copa América de 2015 no es indiferente a la política chilena. El gobierno de Bachelet se juega importantes cartas en el asunto. El país ha gastado cerca de 110.000 millones de pesos en la construcción y remodelación de estadios, algunos de ellos administrados por sociedades anónimas, lo que genera la pregunta de si esta inversión beneficia a clubes privados o no. Sin embargo, el certamen seguramente ayudará al gobierno a mejorar su imagen tras los escándalos políticos que han acompañado el último gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de fútbol y política. Profesor Peláez, hablábamos del peso de las confederaciones y es imposible entonces no tocar un tema como el que acabó de pasar en la Copa Libertadores con el famoso clásico de Boca River y donde es sancionado. Se da una sanción, muchos esperaban una sanción muy grande y lo traigo a colación porque eso refleja un poco quizá el peso de las confederaciones, ya usted me corregirá, pero muchos dicen, bueno, la sanción de Boca no fue tan grande, fueron 4 partidos, bueno, perdió el partido, y muchos dicen, si hubiera sido un equipo de Venezuela, un equipo de Perú, un equipo de Colombia, la sanción hubiera sido distinta. ¿Eso refleja el peso de las confederaciones o no? Puede ser, pero yo insisto en una cosa, o sea, los clubes de fútbol son clubes de fútbol, ellos contratan la vigilancia, pero otra cosa es la reglamentación que debe de existir, el comportamiento y a quién se recibe, quién entra y cómo se debe comportar el que entra a un estadio. Los peores de esto eran los ingleses y solucionaron el tema, porque se estableció una legislación bastante dura y se castigó. Es algo que tiene que hacer Sudamérica. Los partidos se ganan o se pierden, debe ser dentro de la cancha, no afuera. Para eso tiene que haber un poco de reglamento y en América Latina adolecemos todavía de reglamentar lo que queda en la tribuna, lo que queda en el campo y lo que pasa afuera. Eso sí es claro, todavía América Latina no ha sido capaz de ponerse al nivel de Inglaterra, que tocó fondo en los 80s y en los 90 comenzó esa resurrección y que los tiene hoy como uno de los fútbol más organizados que hay en el planeta. Y además, Santiago, es un mal antecedente lo que pasa en Boca, porque si porque alguien de la tribuna interviene de alguna forma en el partido, se pierden puntos, eso se puede seguir sucediendo, ¿cierto? De alguna forma se puede seguir sucediendo, independiente de cuál sea el equipo. Hay algo más que ya por lo menos en Colombia se ha solucionado, es el acceso, por ejemplo, de los equipos a la cancha. ¿Por dónde se accede a la cancha? El mundial que tuvimos acá juvenil nos ayudó a reformar, ahora se sigue reformando el de Neiva y el de Ibagué. En Argentina todavía los estadios son muy viejos y todavía se sale muy pegado a la tribuna. Eso seguramente va a servir a Argentina para reformar completamente este tipo de situaciones.
Santiago, ¿usted cree que la sanción hubiera sido distinta, que el peso político de la Federación Argentina tuvo algo que ver para que la sanción no fuera tan dura contra Boca? Hay una pelea. Boca dice que la AFA no lo apoyó, que precisamente que si lo hubiera apoyado la AFA, de pronto hubiera sido hasta menor. Yo no sé si de pronto en Venezuela o en Colombia hubiera sido una sanción más alta. De pronto si el afectado, o sea, en este caso el River, no hubiera sido River, sino hubiera sido Santa Fe, hubiera sido Nacional, de pronto le hubieran embolatado más el partido. Eso sí, como se lo embolataron a Cúcuta con Boca. No sabe que hay un peso de clubes y que tratan, la Conmebol tiene una política y es que todo se dirima en la cancha. Pero uno sabe que Boca Juniors, River Plate y los equipos en Brasil y en Argentina tienen un peso mayor a la hora de tomar una determinación, no digamos de poner una sanción, pero sí de tomar una determinación en caliente. Creo que si es un equipo argentino o un equipo venezolano, creo que en caliente sí hay una diferencia en la decisión. Bueno, ya caminamos por los últimos minuticos del programa, pero seguramente los televidentes no me perdonan si no hablamos de fútbol y si ustedes no me empiezan a dar sus cablas. ¿Cómo ve, profesor Peláez, a la selección Colombia en este torneo? Bien, Colombia va a estar bien. Lo que pasa es que aquí estar bien es título y eso solamente lo va a mostrar el mismo torneo. Pero me parece que Colombia tiene jugadores que generan confianza, un entrenador que genera confianza y tiene una cantidad de gente que viene pidiendo pistas, muchachos de atrás. Me acuerdo de Murillo, por decir un central que es lo más parecido a Iván Ramiro Córdoba por su velocidad mental y física. Es un jugador muy intuitivo en un tema defensivo que va a ser vital en el equipo colombiano, porque acuérdense que se fue Yepes, que aquel otro muchacho Zapata no juega mucho en Europa, pero también hay que tener claro que Brasil, Argentina están en deuda con sus propios países y tienen obviamente un mayor universo de jugadores que nosotros. Pero uno ve que quizá como nunca antes los jugadores colombianos están siendo, si no estrellas, por lo menos reconocidos en grandes equipos de Europa, como no se había visto en muchísimo tiempo, y eso tiene que tener un peso. Estamos iniciando ese reconocimiento, pero los argentinos ya son reconocidos hace muchos años, los brasileños hace muchos años, los uruguayos hace muchos años. Es más, los chilenos están en el mismo nivel de Colombia, porque así como nosotros sacamos pecho por James o por Ospina, ellos lo sacan por Alexis, por Claudio Bravo, el arquero en la final de la Champions, por Arturo Vidal en la final de la Champions. Nosotros vamos a ir, sabemos que Brasil, Argentina, Uruguay realmente están a un nivel superior y que Colombia se ha acercado mucho a ellos en el Mundial. Pero pelear con Chile es una cosa complicada y pelear con los de arriba es algo muy complicado. Es más, nos eliminó Perú en la última Copa América. La Copa América es un torneo también del momento casi. Nos montamos al gran escenario del fútbol del mundo. Ya estamos en las selecciones del mundo. En la selección de España está James, pero estamos recién llegados. Obviamente dentro de la cancha es otra cosa distinta. Yo confío plenamente en el equipo colombiano, pero lo del título lo va a ir mostrando la selección a medida que juegue. Bueno, y el tema, Santiago, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve hasta dónde puede llegar la selección? Yo creo que el gran escollo, más allá de los tres grandes que uno siempre tiene en Copa América, que son Uruguay, Argentina y Brasil, es Chile, con una gran generación y con unas ganas de tener el primer título, como lo tuvo Colombia en 2001. Es que eso de pronto uno empieza a comparar y llegan en momentos muy similares. En ese momento esa Colombia tenía buenos jugadores en el exterior, tenía un timonel con mucha experiencia como Maturana, y el objetivo de Colombia era ser campeón en 2001 y lo logró. El objetivo de Chile es ser campeón en 2015. Por eso buscaron hacer la Copa América en su casa ahora y no en 2019, porque tienen que aprovechar esta generación del fútbol chileno y creo que es el gran rival y para mí sería uno de los grandes favoritos para quedarse con el título. Perfecto. Santiago Hernández, profesor José Peláez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. No, a ustedes, David, muchas gracias. Bueno, hasta aquí Teleantioquia Global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, 1 hora de análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches.